Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El expresidente Donald Trump acude hoy a corte en Miami para escuchar la acusación por 37 cargos federales. Estados Unidos y China nuevamente enfrentados por acciones de interferencias de inteligencia. Y se investiga una multimillonaria estafa con fondos de ayuda del gobierno de Estados Unidos por el COVID-19. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. El expresidente Donald Trump acude hoy en medio de una gran expectativa a una audiencia en una corte federal del Distrito Sur de Miami y se anticipa una jornada histórica que incluirá manifestaciones a favor y en contra del exmandatario. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Miami y tiene este informe. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasó la noche en la Florida, en los alrededores de la Corte Federal del Distrito Sur en Miami. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, pasó la mayor parte de este lunes en la noche tratando de establecer una estrategia legal luego que dos de sus abogados renunciaran el viernes de la semana pasada tras darse a conocer que un gran jurado en el Distrito Sur de la Florida había presentado una declaración aprobando 37 cargos criminales federales en su contra. La mayoría tienen que ver con violaciones a la ley de espionaje. Mientras tanto, el exmandatario llegará durante esta jornada, pasadas las 3 de la tarde, cuando se le presentarán oficialmente los cargos en su contra. De esta manera, se convertirá en el primer expresidente estadounidense en enfrentar cargos criminales a nivel federal. Por otro lado, las autoridades han alertado a los miembros de la policía, quienes estarán trabajando desde tempranas horas. Se espera la llegada de manifestantes, personas a favor y en contra del expresidente. Sin embargo, no habrán barricadas, esto de acuerdo a la alcaldía de Miami, que asegura que le permitirán a las personas expresarse libremente. El expresidente regresará a Nueva Jersey tras esta audiencia que se llevará a cabo en el piso número 13 del edificio federal, donde por lo menos 20 representantes de los medios de comunicación y del público tendrán acceso a esta sala. Sin embargo, habrá acceso adicional en el quinto piso con televisores donde aquellos que estén presentes podrán observar este procedimiento que, siendo una corte federal, impide que haya transmisión de video o de audio. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Miami. Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Y en otra noticia, la Casa Blanca intenta encauzar un flujo comunicativo fluido con China a la vez que alerta sobre sus posibles esfuerzos de espionaje en el hemisferio occidental. Judith Martín Rodríguez en el informe. No es ninguna sorpresa, según asegura la Casa Blanca, que Pekín lleve años tratando de establecer y conseguir capacidades para la recopilación de información sensible en Cuba y en otros países del hemisferio occidental, tal y como afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, quien además confirmó que desde Washington transmitieron su preocupación a La Habana por albergar una instalación para compilar inteligencia. Desde el primer momento en que llegó esta administración, nos hemos tomado este asunto en serio. Hemos dado pasos para reducir la vulnerabilidad de esas actividades y vamos a seguir haciéndolo. Según el secretario de Estado Antony Blinken, cuando la administración Biden llegó al gobierno, consideró que no eran suficientes los esfuerzos que se estaban destinando para abordar este asunto y decidieron implementar una nueva estrategia basada en la diplomacia y que, según Blinken, ha dado resultados. De este modo, en los últimos años, Estados Unidos se ha comprometido con altos niveles de gobiernos que están considerando albergar bases chinas y, según apuntan expertos estadounidenses en relaciones internacionales, estos esfuerzos diplomáticos
diplomáticos retrasaron los esfuerzos de China para expandir sus actividades de recopilación de inteligencia. Por su parte, China rechaza categóricamente las acusaciones de que ha estado llevando a cabo una operación de recopilación de inteligencia en Cuba, una isla ubicada a unos 160 kilómetros del estado de Florida, en el sur de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que las acusaciones sobre un esfuerzo de espionaje cubano eran falsas y no dudó en señalar a Estados Unidos por difundir información inconsistente y contradictoria. Este último desacuerdo entre Washington y Pekín se produce cuando se espera que el secretario Blinken viaje a Pekín en los próximos días. Recordemos que sus planes anteriores de visitar China en febrero se vieron truncados en medio de un aumento de las tensiones cuando un globo espía chino sobrevoló Estados Unidos. En esta ocasión, John Kirby descartó que las informaciones sobre la supuesta estación china en Cuba vayan a desviar los intentos de establecer una relación bilateral cada vez más fluida entre las administraciones de Joe Biden y Xi Jinping. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y en otra información, Guatemala inició el trabajo de las oficinas de movilidad segura para ofrecer vías de inmigración regular hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume tiene el reporte. Un mes después del fin del título 42, Guatemala arrancó con los centros de procesamiento migratorio, conocidos también como oficinas de movilidad segura, anunciados por el gobierno de Estados Unidos como parte de una estrategia bilateral para combatir la migración irregular y que permitirá agendar una cita a través del sitio web movilidadsegura.org para optar a opciones legales de migración, como explica el secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López. Se inicia con la recepción de la programación de las citas a través del sitio web. Hay que llenar un formulario, hay que ingresar datos y luego se va a programar una cita en el cual ya se le va a explicar a las personas de forma personal si son elegibles a optar cualquiera de los mecanismos existentes para migrar hacia los Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos acreditado en Guatemala, William Popp, explicó que se trata de un esfuerzo conjunto para desincentivar la migración irregular de los centroamericanos, ya que está dirigido para ciudadanos de los países que son parte del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, CA4. Una plataforma virtual para que los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses pueden accesar por vía virtual citas para encontrar oportunidades para vías legales, caminos legales para una migración segura y también ordenada, entre unificación familiar, oportunidades de visas de trabajo y también para solicitar oportunidades para el programa de refugiados. El plan piloto funcionará por 6 meses, mientras la Casa Blanca anunció el inicio del trabajo de estas oficinas en Colombia a partir del 19 de junio, una semana después que en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Somos la Voz de América y las noticias continúan. Autoridades continúan investigando los detalles sobre el accidente de un carro cisterna que se incendió sobre un puente de la carretera interestatal I-95 cerca de Filadelfia el domingo, ocasionando el colapso de una sección principal en la ruta al norte, generando una seria afectación a la otra parte de la estructura y obligó al cierre del paso vehicular en los dos sentidos. La restricción podría extenderse por varias semanas, incluso meses, según dicen los expertos. Por su parte, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, destacó el trabajo de las autoridades locales en la atención de la emergencia y aseguró que la confianza en la pronta recuperación del tramo afectado. Durante su intervención en la convención anual del Consejo Estadounidense de Empresas de Ingeniería en Washington, D.C., el funcionario dijo: Nuestro administrador de carreteras federales está sobre el terreno en este momento y ha estado en contacto con la delegación y la gente de Filadelfia, Pensilvania y toda la región afectada. Tendrán el apoyo total del Departamento de Transporte de los Estados Unidos lo antes posible, durante el tiempo que sea necesario para volver a la normalidad, y agradezco el arduo trabajo que se está realizando. El cierre de la sexta vía más transitada del país, según registros oficiales, afecta a millones de habitantes de la región y a muchos turistas que vienen al sur por carretera desde los estados del norte y Canadá, generando un aumento en la demanda de pasajes aéreos y de trenes.
en un momento en el que el turismo registra cifras récord y cuando las expectativas de los empresarios aumentan ante la llegada del verano. Y en otra información, la pandemia de COVID-19 se cobró más de 1 millón de víctimas en Estados Unidos. Miles quedaron sin empleo y también dejó la mayor estafa en la historia del país. En los últimos 3 años, bandas de delincuentes y pandillas se quedaron con más de $400.000 millones de fondos que el gobierno estadounidense destinó para ayuda a través de programas de préstamos por daños económicos por desastre del COVID-19 y protección de cheques de pago. De esos 400.000, 123.000 fueron a parar a manos de quienes no calificaban para recibir el auxilio gubernamental, como contratistas inhabilitados, fugitivos o personas condenadas por fraude fiscal. Seguramente estas cifras monstruosas irán aumentando a medida que se vaya conociendo más información en las investigaciones. Los expertos externos dicen que el gobierno, al tratar de gastar rápidamente los miles de millones en ayuda humanitaria que se calcula alcanzaban $5 trillones, tuvo muy poca supervisión durante las primeras etapas de la pandemia, con muy pocas restricciones a los solicitantes. En otras palabras, la estafa fue demasiado fácil. El gobierno de Estados Unidos ha acusado a más de 2.230 sospechosos de delitos de fraude relacionados con la pandemia, muchos de ellos encontrados gracias a las redes sociales. Kevin Chambers, director del Departamento de Investigación de Fraude del COVID-19, advirtió. Se burlaron del gobierno por delitos que cometieron, pero nosotros tenemos la información. Pueden publicar en el Instagram sobre algún auto de lujo que compraron o un reloj caro o muebles que hayan adquirido, pero les advierto que en cualquier momento alguien irá a tocarles a la puerta de su casa. Tenemos la información. Mientras tanto, en un Capitolio dividido políticamente, los legisladores no han dejado atrás la pandemia y están involucrados en un feroz debate sobre el éxito de los gastos de ayuda y quién tiene la culpa del robo. Demasiado dinero del gobierno, argumentan los republicanos, que genera fraude, despilfarro e inflación. Los demócratas han respondido que todo el poderío financiero de Washington salvó vidas, negocios y empleos. Somos La Voz de América y las noticias continúan. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Brasil con una agenda centrada en temas comerciales. Edgar Maciel con los detalles. En Brasilia no hubo otro tema en la reunión que sostuvieron el presidente brasileño Inácio Lula da Silva y la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y fue el acuerdo entre Mercosur y el bloque europeo que se negocia desde 1999. 20 años después del inicio de las conversaciones, en 2019, los bloques finalizaron las negociaciones comerciales y un año después, los llamados aspectos políticos y de cooperación. Desde entonces, el acuerdo ha estado en revisión y pendiente de firma. La política ambiental del expresidente Jair Bolsonaro, que resultó en una alta deforestación, dificultó las negociaciones y ahora el documento prevé posibles sanciones contra Brasil que son criticadas por Lula. Francia, por ejemplo, exigió compromisos adicionales de Brasil para proteger la Amazonía, incluidas sanciones para la agroindustria brasileña. El mandatario brasileño afirmó que imponer estas barreras para firmar el acuerdo no tiene sentido en un escenario de cooperación. La premisa que debe existir entre los socios estratégicos es la confianza mutua y no la desconfianza a las sanciones. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha aprobado sus propias leyes con efectos extraterritoriales y que cambian el equilibrio del acuerdo. En el encuentro, el presidente Lula presentó datos y acciones gubernamentales en defensa del medio ambiente, punto importante para los europeos, y exigió un compromiso para el fin del estancamiento y obtuvo una promesa de la presidenta de la Unión Europea. Tenemos la ambición de finalizar el acuerdo lo antes posible, a más tardar a finales de año. Creo que hay grandes ventajas para ambas partes. El acuerdo, sin embargo, necesita ser aprobado por los congresos de los países del Mercosur y del bloque europeo. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Por otra parte, el presidente de Irán visitó Venezuela, primera parada de la gira que también lo llevará a Cuba y Nicaragua. Carolina Alcalde tiene los detalles. Los presidentes de Irán, Ebrahim Raisi, y de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a sus delegaciones, se reunieron en el Palacio de Miraflores para, según dijeron, fortalecer la cooperación bilateral. Representantes de ambos gobiernos firmaron 25 acuerdos en diversas áreas, entre ellas telecomunicaciones, petróleo, ganadería, transporte, minería, salud, cultura, entre otros. El mandatario iraní aseguró durante una declaración conjunta que ambos países tienen enemigos comunes e insistió en que su relación es profunda y estratégica. Además, precisó que la cooperación económica entre Caracas y Teherán ha aumentado a más de $3.000 millones.
Y nosotros, la meta que tenemos para la cooperación económica y comercial, en primer paso, es llevar ese nivel de cooperación a $10,000 millones. Hemos previsto y lo hemos tomado como la meta, y el próximo paso lo queremos llevar a $20,000 millones. El presidente Maduro manifestó que Irán juega un papel estelar como una de las potencias emergentes más importantes del mundo nuevo y calificó como impresionante su desarrollo tecnológico y científico. Además, se refirió a los comentarios del exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que el fin de semana aseguró que de haber colapsado el gobierno venezolano habrían tomado el petróleo. Y le decía en privado, cuando hablamos de hacer una poderosa alianza minera, que Venezuela tiene certificada la principal reserva de oro del mundo. Son las riquezas materiales que le pertenecen única y exclusivamente al pueblo de Venezuela. No pudo Trump con Venezuela. No podrá ningún imperio con Venezuela. En meses recientes, en varias ocasiones, el gobierno iraní ha enviado combustible a Venezuela para aliviar la escasez que se registra en el país como consecuencia, según expertos en materia petrolera, de la corrupción y la falta de inversión en la industria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Por otra parte, en Colombia, y luego de la firma del cese al fuego por 6 meses con la guerrilla del ELN, analistas aseguran que el monitoreo de la tregua será clave para el éxito del proceso. Manuel Arias Naranjo con los detalles. Desde el próximo 6 de julio y por un periodo de 6 meses prorrogables, el gobierno del presidente Gustavo Petro pactó un cese bilateral al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Para el analista político y excomisionado de La Verdad, Max Yurigil, el acuerdo firmado al finalizar el tercer ciclo de conversaciones de paz en La Habana, Cuba, legitima el proceso y beneficia a las comunidades víctimas del conflicto. Adelantar las negociaciones en medio de un cese al fuego y de hostilidades contribuirá significativamente a legitimar el proceso, le da confianza a las partes, alivia la situación humanitaria de millones de personas en el país que están en zonas de conflicto. Por su parte, Camilo González Pozo, director de la organización Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, recalcó que es fundamental la verificación del cumplimiento del acuerdo. Vamos a esperar ya los mecanismos concretos de monitoreo, de verificación, con concurso, por un lado, de comunidad internacional, pero la verificación de las comunidades y la participación comunitaria como un elemento clave. Sin embargo, desde la oposición, el congresista uribista Cristian Garcés criticó fuertemente que el acuerdo no incluya el cese de actividades ilícitas de la guerrilla, como el secuestro y la extorsión. Es un atentado contra la dignidad y la vida de los colombianos, porque el secuestro es un delito de lesa humanidad, porque entonces la fuerza pública queda de nuevo maniatada. Las partes acordaron que el cuarto ciclo de conversación de paz se realice en Venezuela a partir del 14 de julio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En tanto, el gobierno de Jamaica encabeza una consulta de 3 días para buscar una solución a la múltiple crisis que enfrenta Haití. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Haití enfrenta una situación sin precedentes desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, que ha derivado en una de sus peores crisis económica, social y política. Con la intención de buscar una solución a esta problemática, el gobierno de Jamaica acogió una consulta de 3 días que concluye hoy con el fin de buscar un consenso y permitir una participación inclusiva en un entorno neutral de las partes implicadas que puedan accionar para iniciar un cambio hacia la recuperación del país más pobre de la región. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, explicó que la reunión cuenta con el respaldo de los líderes de la comunidad del Caribe, CARICOM, tras la oferta realizada por su gobierno durante su participación en una misión en Haití. Estas contribuciones también respaldan un marco más amplio de procesos complementarios que se llevan a cabo a nivel nacional en Haití. En el diálogo participan representantes de Haití, el grupo de personas eminentes, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, la secretaria general de CARICOM, Carla Barnett, y socios internacionales de Haití. El ex primer ministro de Jamaica, Bruce Golding, quien también participa en la reunión, resaltó la necesidad de escuchar todas las opiniones. Sí, lo más probable es que en ocasiones las discusiones sean polémicas. Sí, se propondrán ideas que traerán críticas y objeciones. El secretario
secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, mantuvo a mediados de mayo una reunión bilateral con el primer ministro de Jamaica e instó a la comunidad internacional a solventar lo que calificó textualmente como la trágica situación que atraviesa Haití. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto profesional de Estados Unidos, el confeti cayó en Denver. Los Nuggets hicieron pasar el trofeo de campeón de la NBA. Los Nuggets superaron por 94-89 al Heat de Miami en un horrible y frenético juego 5 que no descarriló a Nikola Jokic, quien rescató a su equipo con 28 puntos, 16 rebotes en una noche en la que nada les pareció funcionar. Jokic ganó el trofeo Bill Russell como el jugador más valioso de las finales, un galardón que seguramente significa más que los dos MVPs que ganó el 2021 y el 2022. No estamos aquí para nosotros mismos, estamos aquí por el chico junto a nosotros, aseguró Jokic, y es por eso que significa más. Para conseguir el título necesitaron concretar una labor realmente espeluznante y consiguieron el título de la NBA. No hay más agujeros en la impresionante carrera de Nikola Jokic, el pívot que todo lo puede, comandó la postemporada y destruyó un récord de hace 56 años con 10 triple dobles para completar una trascendental temporada de básquetbol con los Nuggets. Lideró la victoria de su equipo por 94-89 ante el dos veces Heat de Miami en un aguerrido juego 5 y confirmó el primer título de la franquicia que inició hace bastante tiempo. Jokic tuvo 28 unidades, 16 rebotes y 4 asistencias en el juego más importante que ocurrió 55 años, 7 meses y 28 días después de que los Nuggets ganaron el primer encuentro en la historia de la franquicia. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Transformers, El despertar de las bestias, fue la película más taquillera en Estados Unidos en el fin de semana, superando a Spider-Man cruzando el multiverso, según cifras de los estudios. Transformers, el séptimo capítulo de la serie, obtuvo $60.5 millones contra los $55.400.000 del Spider-Verse, que estaba en su segundo fin de semana. Paramount Pictures exhibió El despertar de las bestias en 3.678 salas de cine, empezando con los preestrenos del pasado jueves. Según la agencia AP, la crítica no fue muy positiva para la película, que obtuvo un 52% en Rotten Tomatoes. Aunque un estreno de $60.5 millones parece poca cosa para una película que tuvo un presupuesto de producción de $200 millones, la más reciente entrega de Transformers es una película que recaudará la mayor parte de su dinero en el extranjero. La taquilla de Spider-Verse disminuyó un 54%, pero en apenas 2 semanas ya superó la taquilla nacional total de la primera versión, con $225.400.000 en venta de entradas, y se ha convertido de hecho en la más exitosa producción de Sony Pictures Animation. Debido a que tuvo buena crítica, es posible que Spider-Verse tenga mejor suerte en la taquilla. En tercer lugar quedó La Sirenita de Disney, con $23 millones en su tercer fin de semana, al exhibirse en 4.320 salas de cine en Estados Unidos y Canadá. La película ha recibido poco más de $414 millones a nivel global hasta la fecha. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 quedó en cuarta posición, con $7 millones en su sexto fin de semana, y The Boogeyman quedó en quinta, con casi $7 millones en su segundo fin de semana. La temporada de cine veraniega podría intensificarse en las próximas semanas con los estrenos inminentes de Elemental y The Flash. El musical íntimo, divertido y triste Kimberly Akimbo hizo a un lado a sus rivales más ostentosos el domingo en la noche para ganar el trofeo a mejor musical en los premios Tony,
en una noche en que Broadway mostró su fuerza creativa en medio de la huelga de guionistas de Hollywood e hizo historia con galardones para los actores no binarios J. Harrison Ghee y Alex Newell. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía. Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.